Muy buenas noches a todos los hermanos, a todas las personas que ya están en este momento ansiosos o deseosos de conectarse con este programa especial transmitido por la Iglesia Cristiana Lluvias de Gracia, la Reforma. Hoy estamos transmitiendo para toda la iglesia, para todos los amigos, para todas las personas que ya están conectados y los que se irán conectando con el transcurso del tiempo. Así que les estamos saludando en el nombre del Señor y aún exhortándoles a que llame a su familia, que se conecten todos, a que nos dispongamos en esta horita que el Señor nos regala o que nos está dando este medio de gracia para acercarnos a Él y aprender, para acercarnos a Él y orar, para acercarnos a Él y adorarle. Así que no deje que otras cosas le distraigan. Tome su Biblia, conéctese al igual que si estuviera con nosotros en la congregación, que aunque esté en su casa, esa es una bonita oportunidad, una indispensable oportunidad para que usted y yo estemos meditando en la palabra del Señor. Así que le saludamos una vez, muchos saludos del pastor Mauricio, que hoy me ha concedido el privilegio de estar aquí transmitiendo también su palabra por gracia. Una gran bendición, privilegio, pero también una enorme responsabilidad, la cual es llevar la palabra de Dios al corazón de cada uno de los hermanos. Así que una vez más, buenas noches. Les saludamos desde este lugar a todos ustedes. Les invitamos a que nos conectemos con el Señor y su santa palabra por medio de la oración. Y luego vamos a estudiar el libro de Deuteronomio capítulo 6. Vamos a centrar en estos primeros versículos, especialmente el 4 al 9. Oremos. Padre nuestro, Padre Santo y Soberano, gracias te damos en esta hora por permitirnos invocar tu nombre con libertad, con confianza, Señor, confiadamente, porque tú nos has buscado, nos has escogido y nos has dispuesto nuestro corazón para arrepentirnos, para buscarte. Tremendo privilegio, Señor, que nunca habrá cómo pagar. Gracias, Señor, hoy por la oportunidad que nos das de estar invocando tu nombre. Doy gracias, Señor, por este privilegio que me das a mí de poder llegar a los hogares, al corazón de cada uno de los hermanos, de los amigos, de las familias que se reúnen para este evento, para este tiempo con la palabra. Gracias, Señor, por la salud de los hermanos, por la vida, por las oportunidades que nos diste hoy para trabajar, para descansar también, Señor, para compartir y para recibir. Gracias por las personas con quienes, Señor, hoy nos comunicamos y de quienes recibimos grandes bendiciones de tu parte, Señor, porque todo don perfecto y toda buena dádiva descienden de ti, oh Dios, y por eso agradecemos todo lo que has hecho por nosotros en este día, y hoy en gratitud, Señor, nos presentamos, pidiéndote que perdones nuestros pecados, que nos conceda, Señor, por la gracia ser lavados y limpiados de todo mal pensamiento, de toda mala obra, malas palabras, Señor, y cosas que te ofenden, cosas que van en contra de tu santidad y de tu justicia soberana. Dios nuestro Padre, en los méritos de tu Hijo amado, Señor, hoy estamos delante de ti, nos inclinamos, Señor, agradeciendo y adorando, alabando y bendiciendo tu santo nombre. Ponemos delante de ti a todos los hermanos que ya están conectados. Ponemos delante de ti, Señor, nuestras vidas, mi vida, Señor, y te ruego que me guíes, que uses mis palabras, Señor, y mi corazón, Señor, y mi vida. Aún así, Señor, siendo pecador, puedo usar tu palabra por la gracia, Señor, para transmitirla con temor y temblor. Te suplico ahora, Señor, que permitas que haya gran bendición en cada uno de los hogares a través de este sermón en Cristo Jesús. Amén. Amén. Saludamos a 16
familias o hermanos que ya están conectados en esta hora. Y a todos les animamos en el nombre del Señor a no desconectarse ni a estar atentos durante todo el servicio. Aún si puede recordarle a un amigo que no se haya conectado, que usted no lo vea, anímelo y invítelo para que se conecte con nosotros. Entonces el tema de hoy es respectivamente a lo que nos enseña el texto, un pueblo, una familia que honra y glorifica a Dios como padres, como hijos, como hermanos, tenemos una responsabilidad. Entonces, aunque más adelante nos centraremos en los padres hacia los hijos, ahora vamos a centrarnos en el sentido general de lo que es la familia. Primero vamos a leer el texto y luego comenzaremos a tratar, con la ayuda del Señor, de exponer su palabra. Y dice, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante hasta el 9, y dice así, Deuteronomio 6, 4 al 9. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Tal vez no terminemos de explicar esta noche o este tiempo todo lo que significa esta maravillosa palabra. Dios nos va a guiar y todo lo que aprendamos será gran beneficio para nosotros. Volvemos a recordar que la familia es la unidad social básica en torno a lo que se conoce como la sociedad. A medida que la familia continúa, la sociedad también lo hace. Y si se destruye la familia, se va a destruir también la civilización. Una familia sana, una familia fuerte, es una sociedad sana y es una sociedad fuerte. Sabemos que el hombre perdió la capacidad, perdió la gracia, y ahora tenemos que volver a buscar la unidad de nuestro soberano Dios para poder llegar a ser esos padres, esas madres, esos hijos, esos hermanos, esa familia que realmente honra y glorifica el nombre de nuestro Dios. Aquí hay algunos de los deberes como familias, como padres especialmente, que quiero enumerarles para que luego veamos que podemos, porque la palabra de Dios lo enseña. Y debemos, porque la palabra de Dios nos dice que podemos estar comprometidos con una familia que honre y glorifica a Dios. Que podemos y que debemos pasar tiempo de calidad juntos como familia viviendo en esta tierra. Que debemos aprender y que debemos practicar buenas habilidades de comunicación dentro de nuestra familia. Y que podemos y debemos consistentemente expresar nuestro agradecimiento, no solo a Dios, sino a las demás personas, especialmente nuestra familia. Podemos y debemos aprender y aplicar las habilidades de resolver problemas en los momentos o en los tiempos de crisis familiar. Y por último, debemos tener un compromiso con una vida espiritual sana, fuerte, excelente, que honra y glorifique a Dios. De ahí parte todo, es la columna vertebral. Por eso en el primer mandamiento el Señor nos comienza a decir que todo depende de Él. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. Así que la palabra de Dios hace mucho hincapié en estas características y nosotros vamos a comenzar hoy este recorrido por la palabra hablando sobre una familia en
En el contexto histórico se habla de la nación de Israel compuesta de muchas familias, pero hoy Israel ya es pasado. La iglesia es el Israel espiritual, la cual hoy se debe concentrar para escuchar y seguir los principios de Dios inmutables. Así que vamos a ver. Así que comenzaríamos hablando de las responsabilidades en una familia que honra y glorifica a Dios. Para eso volvemos a leer el versículo 4, que dice: oye Israel, oye iglesia de Dios, ya digo en esta noche, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Así que cuando nos enfocamos en investigar esto, encontramos que es un gran sermón que se le dio a la nación de Israel al final de la vida de Moisés, cuando él ya estaba partiendo de esta tierra, y Moisés declaró estos mandamientos explícitos de nuestro Dios para la nación de Israel y para la iglesia. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás, ahí comienza el segundo, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que a este sermón o a estos dos puntos acá, Jesús lo llamó, a este pasaje maravilloso en Mateo 22, 38, el primero y más grande mandamiento: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Así que es un mandamiento, amar al Señor nuestro Dios. Entonces, ¿por qué lo amamos? Porque Él nos amó. Porque le tememos, porque Él lo merece, porque Él es nuestro Dios. Vamos a tener ese temor permanente, esa reverencia, y le vamos a obedecer. Dios nos dio un privilegio de acercarnos a Él por su gracia. Así que tenemos que aprender a amar al Señor Dios con una prioridad, diríamoslo así, suprema e indiscutible. Esto no se discute. El pueblo de Dios sabe que no hay opciones. El versículo 4 habla de el Semá, que era el Semá, la repetición de este sermón como una oración que se convirtió para la nación de Israel aún hasta en los días de Jesucristo. Los fariseos lo repetían y el pueblo de Israel. Es una palabra que viene de la palabra hebrea traducida como escucha, oír, escuchar. ¿Qué es el Shema entonces, o el Shema? Es el título de una oración que los judíos repetían 2 veces al día, cada mañana y cada tarde. Así que esta oración a menudo era o se había convertido en la oración más importante dentro del judaísmo, y tomada de las Escrituras. Se componen de Deuteronomio 6, 4 al 9, de Deuteronomio 11, 13 al 21, no los voy a leer, pero los voy a repetir para que ustedes lo lean. Ya leímos de Deuteronomio 6, del 4 al 9, ahora les recomiendo leer, por favor, Deuteronomio 11, del 13 al 21, y Números 15, versículo 37 al 41. Estas recitaciones de las Escrituras están destinadas a expresar un compromiso de lealtad para mantener el pacto con Dios al amarlo completamente, al obedecer sus caminos y enseñarlo a hacer a nuestros hijos y a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Así, aquí está la visión de Dios. La visión de Dios al formar un hogar es levantar una generación que honre y le glorifique, que viva para engrandecer su nombre y no para envilecer el nombre de Dios. Entonces la oración se llama el Shema, porque Shema es la primera palabra de la oración en hebreo. Así que en hebreo Shema
no significa simplemente escuchar, como cuando los oídos reciben una especie de sonido y el cerebro está tratando de procesar la información. No, más bien significa prestar atención atentamente, escuchar atentamente. Así que les ruego, por favor, escuchar atentamente no solo este sermón, disponer nuestro corazón para buscar a Dios cada vez que leamos la palabra de Dios, cada vez que estemos frente al Señor. Y responder luego con una acción inmediata a lo que nosotros hemos oído cada vez que se termina un sermón. Porque, como es la recomendación para los ministros, seguro que es también para la congregación. Porque tan pronto se termina de predicar un sermón, apenas comienza realmente a hacer el efecto para que nosotros comencemos a procesar la palabra de Dios y a colocarla en práctica. Entonces, la oración que se leía 2 veces al día para los judíos y era animando su compromiso con Dios a poner en práctica ese amor por Él. Así que es un recordatorio del gran mandamiento que es la confesión de fe más importante para los judíos. En el judaísmo, ¿cuál es? El Señor es nuestro Dios, la primera. La segunda, el Señor uno es. Y ahí están las 2 confesiones de fe. Así que más literalmente la idea hebrea es que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La traducción Reina Valera del 95 utiliza la palabra el Señor. Y es más porque hace énfasis a nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y esto se trata de la verdad fundamental de la base de la fe de la nación de Israel. El pueblo judío creía que el Señor, el Yahvé, era totalmente único, uno en esencia, y que solo Él es Dios. Y nosotros los creyentes hoy tenemos que creer lo mismo. Solo hay un Dios. Y que Él es diferente de cualquier otra deidad y no hay más. Para el judío no hay otro Dios. Para él los demás son nada. Son inventos de la mente corrompida por el pecado que trata de aferrarse a un Salvador imaginario, porque no existe. Por eso en el Salmo 115 dice que los ídolos son vanidad, son nada. No lo voy a leer, lo menciono para que confirmen en sus Biblias. Cuando Israel ingresa a la tierra prometida, las naciones vecinas paganas que lo rodeaban creían en muchos dioses, lo cual se conoce como politeísmo. Estos dioses siempre estaban en guerra unos con otros. Y cada dios pagano era de una manera imprevisible, eran volubles moralmente. Ellos nunca sabían de qué lado estar. Recordemos que habían dioses que exigían hasta el sacrificio de los hijos. Es tremendo, ¿no? Pero los israelitas creían en un solo Dios. El único Dios que se ocupó de ellos en un estándar consistente y justo, llamado la ley de Dios. Ahí está el contenido de la base de la fe. Los 10 mandamientos siguen siendo vigentes para la iglesia hoy. La ley moral de Dios. El Señor dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y ni una jota ni una tilde pasarán sin que se cumpla. Así que cuando hablamos de la palabra Dios, es una palabra en plural para hablar de Elohim, posiblemente cuando está implicando la Trinidad, que conocemos nosotros más explícitamente en el Nuevo Testamento como un solo Dios. La Echad, que sugiere la armonía de la divinidad o de la deidad. El plural en el contexto que no se refiere a más de un Dios,
sino a la plenitud de la deidad de Dios. Así que echad siempre significa unidad. Nosotros vemos a Dios tres personas distintas y un solo Dios. Así que uno en el sentido de la unidad, lo cual significa que hay una unidad en la divinidad de Dios, en el único Dios. Nosotros no creemos en tres dioses. Nuestras raíces de fe son judeocristianas. Él es el único Señor y no hay otro. Es solo a Él a quien el nombre le pertenece. Y es que Dios no hay sino uno solo. En lugar de la complicada guerra entre los dioses paganos, entonces el Señor es uno y sugiere perfecta unidad de las personas de la Trinidad. Así que en conclusión, para cerrar este punto, como Yahvé, como Dios, no hay otro. Por eso al salir de Egipto los hijos de Israel descubrieron que las divinidades egipcias no eran nada, no eran más que ideas, fantasías creadas por la ilusión de los hombres, engañados por los demonios, por Satanás. Eran imponentes, eran sin esperanza, ¿no? No tenían poder para salvar a los egipcios, menos para detener a la nación de Israel de salir a adorar y rendir culto al único Dios verdadero. Seguro el aire me está afectando. Vamos a hacer una pausita, hermanos, porque parece que mi garganta como que no quiere funcionar bien, pero seguro que sí. Yahvé, el único Dios, no había nada con qué compararlo, y esto quedó claro para la nación de Israel. Ellos habían entrado en la presencia del Dios vivo y era una realidad. Y Dios les dejó bien claro, solo a Él adorarás, solo a Él servirás. Y solo a Él le pertenece el nombre de Yahvé, que es el único Señor absoluto y soberano. No hay nadie más como Él. Así que vemos nosotros en la Escritura que cuando Él hablaba, no había nadie quien lo desafiaba. Cuando Él hizo una promesa, no hubo nadie que pudiera cancelarla. Y eso es lo que siempre encontramos en el registro de la historia bíblica. Así que cuando Él trajo juicio sobre el pueblo, no hubo otro refugio sino Él, que Él es el mismo. Él es el único Señor soberano y omnipotente. Así que con esto en mente, el pueblo de Dios ahora tiene un deber fundamental: volver a entender que la iglesia está compuesta de familias, que Dios espera que cada una de estas familias tengan en mente, tengan en su corazón sus deberes y sus responsabilidades, como las tenía el pueblo de Israel. Responder al gran amor de Dios. Dios nos exige amarlo, pero Dios no nos exige amor sin antes habernos demostrado su amor. Hoy los cristianos tenemos como un gran privilegio el poder amar a Dios. En Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 19, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Para el cristiano es un gran privilegio. No es más que la respuesta de nuestra conciencia y de nuestro corazón movido por el amor de Dios reflejado en la persona de su Hijo Jesucristo. Así que Deuteronomio 6:5, el mandato repetido
de tener una relación íntima de amor con el Señor, como lo vemos, versículo 9 de Deuteronomio 7, que dice, conoce, Deuteronomio 7, 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora pasamos al capítulo 10 de Deuteronomio, el versículo 12. Y dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y esto es lo que Dios tiene para nosotros. Gracias. Qué bueno que usted le pueda poner los sentidos a esta palabra esta noche. Vuelvo a leerlo. Versículo Deuteronomio 10:12. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Si yo soy cristiano, ¿no soy llamado a responder a esto? Claro que sí. Ahora pasemos al capítulo 11 de Deuteronomio y leamos el versículo 1. Deuteronomio 11:1 dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Pase al versículo 13 y lea conmigo, del mismo capítulo 11. Si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos, que yo os preescribo, es decir, que ya estaban escritos, hoy se los recuerdo, amando a Jehová tu Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Para hacerlo más corto, entonces, no voy a leer este texto y se lo voy a dejar. Versículo 22. Y luego pasamos al capítulo 13, marcas el versículo 3. Pasas al capítulo 19, marcas el versículo 9 para que los leas. Pasas al capítulo 30, lees el versículo 6. Pasas al capítulo 16, si están tomando nota, voy como muy rápido, pero bueno. Y lees el versículo 20. Aquí la exhortación en todos estos textos que acabo de leer y las citas que le doy, por el tiempo no lo leo ahora, es una exhortación a Israel y ahora a la iglesia de Dios, a nosotros, al pueblo de Dios de hoy, al Israel espiritual. Es que debemos amarlo con toda la persona. ¿Cuál es la persona? El cuerpo, la mente y el alma. Y podemos hacernos la pregunta esta noche, ¿será que estamos amando a Dios así? Recordemos que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Mire lo que dice en primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y luego dice el apóstol, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Dios ha demostrado el amor sacrificial al enviar al Hijo, a su Hijo unigénito. ¿Sí? ¿Mejoró? Dios ha demostrado el amor sacrificial al enviar a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar, en la cruz del Calvario. Y recordemos a Deuteronomio 6, que es nuestro texto base, versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Da la idea de colocar un corazón y colocar
una Biblia encima, pero eso no es lo que se trata. ¿Cómo mantener la palabra de Dios en el corazón? Le voy a explicar. Usted lo hace meditando en la palabra de Dios, como lo enseña el Salmo 1. Deleitándose en la palabra de Dios. Así que cuando la conocemos y la aplicamos a nuestra vida personal, entonces podemos enseñarla a nuestros hijos. Y eso es lo que Dios mandó. Y no podemos saltar el proceso o hacerlo a nuestra manera, como hemos visto que sucede en nuestros días, en nuestra cultura. Que hay muchos padres que prefieren a veces mandar al hijo a la iglesia o tratar de enviarlo que alguien lo reforme enseñándole la Biblia, pero él no toma la iniciativa. Lo que dice la Biblia es el orden establecido por Dios. La palabra de Dios está en el corazón de los padres y luego los padres la transmiten a sus hijos y esa es la manera como se transmite las bendiciones de Dios hasta 1000 generaciones. Así que no hay opción si queremos bendición para nuestra familia. La palabra de Dios debe estar en nuestra propia mente y en nuestro propio corazón y es entonces que la podemos compartir con mucha diligencia a nuestros hijos. Así que si tú no amas la palabra, si tú no amas a Dios, no hay esperanza de una familia espiritual. No hay una esperanza de que sus hijos vayan a honrar a Dios y vayan a glorificar a Dios, y menos que lo vayan a buscar. Es nuestro deber como padres, es nuestro deber, ya que Dios nos dio la responsabilidad de ser creyentes responsables en la mayordomía de nuestros hijos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, así que no hay otra manera de hacerlo. Tiene que convertirse la palabra de Dios en una parte esencial de nuestra vida, de nuestro estilo de vida diario. Antes de poderla enseñar eficazmente, debe de llevarse a la práctica esto. El corazón. Él es el asiento de nuestras emociones y en general, y el amor en particular, que dice que el alma es el centro de nuestra personalidad. Así que cuando amamos al Señor, es algo que lo hacemos con todo nuestro ser personal. ¿Y cómo podemos experimentar un creciente amor por Dios? Ese amor crece a través de una comprensión profunda, de un mejor conocimiento de Él. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un estudio responsable y de volver nuestro corazón completamente a Dios, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Así que nuestra búsqueda de Dios no debe ser parcial, porque esa es la forma cuando nosotros nos volvemos hacia la persona de Dios y luego expresamos ese amor a través de palabras y de acciones. Y luego, entonces, vamos descubriendo nuevos niveles y vamos entendiendo que Él nos ama y lo vamos amando más profundamente. Recuerden la frase que es muy común cuando una persona le dice a otro, me encanta la forma en que es usted. ¿Y por qué le dice así? Porque ya conoce algo de esa persona. Entonces, hay unas razones para amarlo. Y es porque le conoce algunas facetas, algunas áreas, cosas de esa persona. A Dios hay que buscarlo, hay que conocerlo para poder amarlo y para poder honrarlo y para poder glorificarlo como Él lo ordena. Haciendo nuevos descubrimientos acerca de esa persona divina que es nuestro Dios. El amor entonces crecerá como se descubran las razones para amar. Dios es amor. Así que esto es lo que enseña la palabra si tú lees 1 de Juan 4:8. Él dice que Dios es amor. Así que es necesario leer la palabra de Dios y una vez descubriendo toda la esencia de nuestro Dios, anotarlo, hablarlo y compartirlo con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo
y vamos creciendo en el amor de Dios, a una persona que se ama, no se deja para después. Esa relación no se deja por si se puede, está como prioridad en nuestra vida. Y eso es lo que Dios exige de la iglesia, de cada cristiano, de cada individuo en particular. Nuestra primera responsabilidad como familias que honran a Dios, ¿saben cuál es? Mantener sus palabras en nuestro corazón. Mantenerlas. Pensar en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, reflexionar sobre la palabra de Dios. Así que no podemos dar a nuestros hijos lo que nosotros no poseemos. Si se ha dedicado solo al trabajo, solo al estudio, a la lectura de lo intelectual o a concentrarse en negocios o a ver novelas, si es que no trabaja o películas, pues ¿qué va a darle a sus hijos? No hay nada que dar. Enfoquémonos en el plan de Dios para nuestros hijos, para la búsqueda del Señor, los programas de nuestros hijos, la escuela dominical. ¿Sabe qué es eso? ¿Cuánta importancia tiene de parte de Dios para nosotros? Un medio de gracia que ningún padre debe desaprovechar. Esto no es opcional para nuestros hijos. Todos los padres deben estar programados y programar a sus hijos para que ningún domingo falten a la iglesia y se entren sin faltar a la escuela dominical. Si allí los niños ofrendan es porque están viendo a los padres ofrendar. Si allí los niños cantan es porque están viendo a los padres cantar. Si allí los niños aprenden a vivir una vida social es porque están viendo a sus padres relacionarse con los hermanos en la iglesia. Entonces la escuela pública se convierte ya en un reto para ellos, pero ya van empoderados por la fortaleza espiritual y el conocimiento de Dios que han adquirido dentro de su hogar y dentro de la iglesia del Señor. Así que es nuestra responsabilidad como padres. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón y compartir ese amor de Dios con nuestros hijos. Nuestros hijos nos observan. Y es más, ellos modelan las actitudes de los padres y también los comportamientos los modelan. Así que no se avergüence si le está dando mal ejemplo a su hijo y más adelante va a salir quién sabe con qué cosas. Pero qué alegría cuando lo vemos que él toma la Biblia y comienza solito a predicar, a enseñar o a ir, decirme voy para la iglesia. Que eso es una bendición. Están compartiendo ellos nuestras actitudes acerca de Cristo y de la iglesia. Así que no podemos entrenar a nuestros hijos a amar al Señor con todo nuestro corazón si nosotros no tomamos la iniciativa. No podemos ser padres sanos hasta que Dios no sea nuestro Padre. Ojo a esto y escríbalo para que no se le olvide. El crecimiento espiritual debe tener lugar primero en nuestras propias vidas como padres, y eso es lo que realmente va a ser una bendición, antes que en nuestros hijos. Los hijos conocen si nosotros somos hipócritas. Él sabe si usted coge la Biblia cada 15 días y se va a la iglesia y canta y ora y grita y luego llega a la casa y se le olvida por otros 15 días. Él sabe eso. Él sabe si usted realmente tiene a Dios en serio o no. Así que le invito a responder este cuestionario que pude organizar en este sermón. ¿Tiene usted una relación íntima de amor con Jesucristo? ¿Ama a Dios con todo su corazón? ¿Usted ama a su iglesia? ¿Ama a la congregación donde Dios lo plantó? ¿Es una prioridad de su vida para usted Dios y la iglesia? ¿Es para usted indispensable ir al servicio dominical en la sede de la iglesia? Responda. ¿Cuánto valora los grupos de oración de
medios de gracia que Dios le ha dado para conectarse, que los hijos lo vean, que pasa 2 horas intercediendo junto con los caballeros de la iglesia o con las damas de la iglesia y su hijo por ahí jugando alrededor de usted. Ellos no solamente juegan alrededor de uno, ellos aprenden alrededor de uno. ¿Cuánto valora usted las reuniones de damas y de hombres? Que sus hijos vean que realmente usted está interesado en las cosas de Dios. ¿Cuánto valora usted las clases dadas para jovencitas y jovencitos de la iglesia? ¿Es una prioridad para usted o no? ¿Valora usted la enseñanza que se dan todos los miércoles a las 7 de la noche? ¿Invita a sus hijos a que corten, a que suspendan todo y se sientan alrededor de la mesa, suspenden las actividades o es por si se puede? No olvide las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No nos afanemos por otras cosas que no tienen relevancia. Amemos a nuestro Dios y demostrémoselo a Él y demostrémoselo a nuestros hijos. Las familias cristianas fuertes que honran y glorifican a Dios son las que creen el valor de la palabra de Dios y la modelan en sus vidas personales porque aman a Dios, porque no se puede enseñar lo que no hay en nuestro corazón. Hermanos, te ruego que establezcan a Dios como la prioridad en su vida personal, en su casa, para amar al Señor como Él lo exige, como Él lo demanda en su santa palabra. Esto era tan importante que Moisés no podía morir sin recordárselo. Por eso Deuteronomio habla de la repetición de lo que es la Torá, la palabra de Dios. Ahí encuentra usted el resumen de todos los 5 libros de la ley, de la Biblia. Él amonestó a los hijos de Israel a convertirse en modelos de este amor en sus hogares. Así que si usted lo ama, usted es obediente, y si no, no. Y aquí podemos ver que el modelo de conducta en una familia que honre y glorifique a Dios, ya sería el segundo lugar, versículos 7 al 9, que nos dice: y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí comienza a decir que si ya está la palabra de Dios, es indispensable que nosotros a la primera persona a la que somos responsables de comunicársela es a nuestros hijos, es a nuestra familia. La idea de enseñar a los niños por la repetición es un tema que recorre todo el libro. Los mandamientos eran para ser el tema de conversación de todo el día. O sea, el único momento en el que no se transmitía era mientras estaba durmiendo. Eso es lo que dice ahí, eso es lo que da a entender la palabra del Señor. Tanto dentro como fuera de la casa, desde el comienzo del día hasta el final del día, en todas las familias de Israel. O sea que esto no era para una familia. No piense usted que esto es para la familia pastoral o para la familia de los diáconos de la iglesia. Esto es para todos en general, como lo era para Israel. En resumen, los mandamientos son para impregnar todos los ámbitos de la vida del ser humano, todos los ámbitos de la vida de la iglesia. Hermano, póngale atención a esto. La palabra se debe predicar, se debe enseñar y se debe vivir diligentemente. A nuestros hijos se les debe enseñar diligentemente, es decir, afilarlos para que puedan ellos atravesar todas las dificultades que se les interpongan en la vida, todo lo que les impida honrar y glorificar a Dios. Que sus hijos estén preparados con un borde afilado, como un cuchillo que está bien afilado, que no hay nada que lo detenga. Por eso
en el Salmo 128 nos habla de esta gran bendición, un mandamiento interesante que está aquí. La Biblia dice que nosotros debemos estimularlos, que debemos agudizarlos, a fin de hacerlos penetrar, enseñar e impresionar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Diligentemente hay que trabajar en las mentes, hay que trabajar en los corazones de ellos, porque si los dejamos a merced de la internet, a merced de la escuela, allí solamente encuentran paganismo, allí solo encuentran maldad y allí usted no va. La responsabilidad que ellos tienen no la pueden asumir y los responsables somos nosotros, los padres, que hemos dejado todo a la intemperie. Que Dios nos permita ser padres responsables, creyentes responsables, que un día le daremos cuenta a nuestro Dios sobre qué hicimos de nuestros hijos, cuánto los adiestramos, cuánto los preparamos para que ellos se puedan enfrentar al humanismo, al ateísmo, a la creciente ola de maldad que cada día se cierne sobre este mundo con el propósito de no dejar vivir espiritualmente a nadie. Así que tenemos que prepararnos muy duro porque tiempos difíciles se vienen cada día contra la iglesia del Señor, contra la verdad, contra la justicia y contra la santidad y sobre todo contra las santas normas y mandamientos dados por el Señor no solo para la iglesia, para toda la sociedad. Así que háblele a sus hijos incesantemente, no ahorre tiempo, no ahorre oportunidades, hábleles acerca de cosas espirituales en su casa, en el camino, aproveche todas las oportunidades que se le den. Moisés está insistiendo en que a los hijos se le debe hablar acerca de las cosas espirituales todos los días. Y esto es algo que usted debe hacer. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando se levante. Así que no es una conferencia aburrida lo que usted les da. Es incesantemente tener en su corazón el deseo y esperar la oportunidad para enseñarle de todas las circunstancias y de todas las maneras la bendita palabra de Dios. Porque es que no hay nada más que el hombre necesite con urgencia, sino que conocer a Dios antes de que llegue el tiempo de la muerte que nos toca a todos. Eso es lo que usted realmente necesita, no llenar de plata su casa, no llenar de deporte, no llenar de pasatiempo su casa, no llenar de conocimiento geográfico o aún la meta de ir a recorrer el mundo, no, la meta principal de todo ser humano es poder salvar su alma, es poder lograr conocer a su Creador, es lograr tener comunión íntima con Dios, con nuestro Creador. Así que no les ofrezca cosas que su hijo realmente no necesita. Ore, pídale a Dios discernimiento y sobre todo que todo lo que haga en su crianza y en su formación sea basado en la voluntad perfecta de Dios. Y la voluntad perfecta de Dios se conoce sin perderse ninguno de los medios de gracia. Para eso es la iglesia, para eso son los diáconos, para eso es el pastor, para enseñar e instruir a la iglesia. Así que hermanos, animémonos todos, busquemos la iglesia, busquemos la palabra, hagamos uso de los medios de gracia que Dios nos ha dado y sigamos adelante, porque Dios nos tiene para hacer una iglesia que le honre, que le glorifique, que le dé la gloria a Él. Amén. Oremos. Padre soberano, te doy gracias. Hoy doy gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir esta palabra. Gracias por este tiempo que nos regalas. Un día ya no habrá tiempo. Un día envejeceremos. Se cerrarán nuestros ojos, nuestros oídos. Las enfermedades nos agotarán. Pero gracias porque hoy pudimos sentarnos a oír tu palabra. Gracias porque hoy abriste el entendimiento y nos diste la capacidad de percibir nuestro deber. Amarte a ti, amar a nuestra familia, porque tú nos enseñas que el que no disciplina es porque no ama, que el que no enseña es porque no ama. Gracias,
por ayudarnos a ser familias, padres responsables. Dios, no hay otra manera, sino que es a través de ti, a través de tu palabra. Permítanos, Señor, no olvidarnos ni un día que nuestra vida no es de nosotros, que no podemos hacer con ella lo que queramos, que nuestra familia no es nuestra. Aún nuestra misma vida te pertenece, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras hijas, los nietos. Qué bueno cuando en la Escritura dice de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de ti, que anden en todos mis caminos. Qué bueno es, Señor, que todos los hermanos de la iglesia puedan llegar a ese punto, o que todos podamos llegar a ese punto donde no hay ninguna otra prioridad en la vida. Tan importante, tan indispensable como acercarnos a ti. Hoy te damos gracias por todos los medios de gracia que están a la oferta del día. Un devocional a las 5 de la mañana, un servicio todos los domingos, unas reuniones, Señor, que están ahí y que nosotros muchas veces no usamos. Esto muestra, Señor, que no estás en nuestro corazón, así que perdónanos, porque tú nos has dicho que toda la persona te debe amar. Perdona toda vez que hemos querido que nuestros hijos modelen una moral que no les hemos enseñado, que modelen unos principios de vida que no les hemos enseñado, Señor. Oh Dios, ¿cuántas veces les hemos enseñado a invocar a un Dios que no conocen? Oh, perdónanos, Señor, y ayúdenos a no desperdiciar ni un momento de tiempo. Ahora, sobre todo, cuando hay tanta competencia alrededor de nuestra familia para apartar sus corazones y sus vidas de ti. El diablo no descansa ni desaprovecha una oportunidad porque él sabe que le queda poco tiempo, pero tú nos has llamado a ser familias que te honren y te glorifiquen. Así que oro para que podamos recibir el valor, la llenura del Espíritu Santo y la fortaleza espiritual para seguir avanzando en la formación de familias que honren y glorifiquen tu nombre. Oramos pidiendo, Señor, el valor, pidiendo el perdón por no haberlo hecho y que nos dé la fuerza para seguir viviendo como cristianos responsables. La fe. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que damos gracias a ustedes que estuvieron conectados, damos gracias por las 26 personas o los hermanos que estuvieron conectados esta tarde y oramos para que usted siga orando con nosotros y motivando a todos los hermanos para que ningún miércoles se pierdan de aquí en adelante todas las conferencias que nuestro pastor trae todos los miércoles y que todos acudamos a la iglesia a hacer uso de los medios de gracia que el Señor nos ha entregado. Gracias a todos y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús y que Dios les guarde. Buena noche.